Bien, entonces nos toca hablar de enfermedades pulmonares y pues vamos a partir diciendo que en forma muy resumida las enfermedades pulmonares pueden dividirse en tres tipos. Las que afectan las vías respiratorias, las que afectan al tejido, al parénquima pulmonar y las que a la circulación pulmonar. O sea, son esas tres áreas grandes de afección a nivel pulmonar. Las que afectan a las vías respiratorias se van a caracterizar por la presencia de una estrechez, un estrechamiento, una obstrucción de las vías respiratorias, lo cual impide pues un adecuado intercambio gaseoso. Entonces, dentro de estas enfermedades que afectan a las vías respiratorias está el asma, las bronquitis crónicas y el enfisema. La bronquitis crónica y el enfisema en conjunto corresponden a un grupo de enfermedades que se llaman EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, así se llama el grupo de estas enfermedades. Las que afectan al tejido pulmonar van a afectar al tejido, a la estructura, al parénquima. Usualmente son secundarias a la cicatrización o al proceso inflamatorio del tejido que hacen que estos pulmones no se puedan expandir adecuadamente y generen una especie de fibrosis o pulmones más rígidos. Este grupo de enfermedades se llaman en conjunto enfermedades pulmonares restrictivas y que la vamos a ver también. Por último están las enfermedades que afectan a la circulación pulmonar. Afectan la capacidad que tienen los pulmones de irrigarse ellos mismos, de captar oxígeno y liberar dióxido de carbono. Y como la circulación menor, que es la que lleva sangre a los pulmones, está conectada con el corazón, también puede acompañarse de afección cardíaca. Vamos a ir describiendo cada uno de estos tipos y ahora vamos a ver las enfermedades de las vías pulmonares o también se llaman EPOC. Las EPOC son una de las enfermedades crónicas más frecuentes que existen en la actualidad. Producen altas tasas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo y son enfermedades característicamente lentas, progresivas, muchas veces no son mortales, pero sí son discapacitantes. Es una enfermedad en la mayor parte de los casos evitable porque en el 90% de los casos está asociado al consumo de tabaco activo y hasta el 25% de los fumadores pasivos pueden desarrollar esta enfermedad. A medida que la enfermedad va progresando, pues va generando que el pulmón se vaya deteriorando. Entonces, ese es el motivo por el que va a generar morbilidad y también discapacidad. En último, no es importante la cantidad, o sea, el tiempo. Solo he consumido tabaco un mes en mi vida. Todo consumo de tabaco, aunque sea por un tiempo corto, puede dejar un compromiso pulmonar y obviamente ser un factor de riesgo más para el desarrollo de estas enfermedades. En sí, no es una sola, sino es un grupo en el que lo que hay en común es que las vías respiratorias terminales, los bronquiolos, están estrechadas, ya están muy obstruidas y esto genera que el flujo de aire hacia los pulmones pues entre con relativa facilidad y no pueda salir, haya una cierta retención de aire, ¿ya? Entonces, esta retención y esta alteración en los bronquiolos terminales va a generar que el pulmón después tenga una alteración estructural. Entonces, este grupo de enfermedades básicamente se van a caracterizar por eso, un flujo aéreo que es impedido, que usualmente está obstruido. Además, va a haber una respuesta inflamatoria exagerada de las vías aéreas y también del parénquima, que hace que este proceso de obstrucción
se inicie y se perpetúe, la limitación al flujo aéreo va a ser principalmente en la expiración. Esto es importante, es decir, el aire va a entrar, pero no va a salir. Y el principal responsable de esta respuesta inflamatoria, como les decía, hasta en el 90% de los casos, es el tabaco. Es el tabaco. Entonces, lo que tenemos que con el tiempo, un pulmón normal se va a ver de esta manera. ¿Ya? Hay una respuesta inflamatoria anormal que ocurre en todo el tejido asociado a la presencia de partículas nocivas y en este caso el tabaco. Entonces, ¿cómo ocurre esto? El humo del cigarrillo, que es en la mayor parte de los casos el principal factor desencadenante, sin embargo no el único. También existen los componentes, los contaminantes ambientales, el smog, el humo de las fábricas, etcétera, que uno aspira y hace ingresar a los pulmones a través de las vías aéreas y es a nivel del epitelio bronquial terminal, del epitelio bronquial, que va a depositarse y va a generar un proceso inflamatorio. Ya las vellosidades intentan eliminar esto y se deposita en la superficie de estas. Y esta presencia de este cuerpo, de este objeto extraño, hacen que se activen una serie de respuestas celulares. Primero, los macrófagos que se activan y empiezan a engullir estas partículas de nicotina o de elementos residuales del cigarro. Además, activan la presencia de linfocitos, CD8, de neutrófilos que generan proteasas y van a producir una gran cantidad de factores proinflamatorios que van a hacer que persistentemente el epitelio, si el estímulo está presente, genere un proceso inflamatorio. Entonces, evidentemente no es solamente el tabaco, si bien es el factor más importante, hay ciertas cosas que tiene una susceptibilidad genética. Hay gente que ha fumado toda su vida y no tiene enfisema, pero hay gente que fuma un mes y tiene enfisema o tiene bronquitis. Entonces, acá juega también la susceptibilidad genética. Hay ciertos factores genéticos que influyen para que la persona desarrolle este proceso inflamatorio. Entonces, la exposición a tabaco y otros irritantes, más una susceptibilidad genética, pues va a generar ya que estas células expuestas a este humo del tabaco, estos contaminantes, produzcan un proceso inflamatorio en todas las vías respiratorias terminales. Se generen macrófagos que comen y fagocitan estas partículas, empiecen a generar linfocitos, empiecen a generar factores quimiotácticos y esto genere a su vez una secreción de proteasas, de enzimas que van a digerir sustancias extrañas, pero también van a producir un daño a nivel del tejido. Y la respuesta del tejido ante esta agresión, hasta este proceso inflamatorio que se hace crónico por la presencia crónica del tabaco, son tres manifestaciones que son la base de esta enfermedad. Uno, la obstrucción al flujo de aire, como hemos dicho, principalmente porque hay una broncoconstricción a nivel de los bronquiolos terminales y la obstrucción es predominantemente en la expiración. Va a haber una hipersecreción de moco. Usualmente esto se produce porque hay una hipertrofia de las glándulas, un exceso de estímulo y hay una hipersecreción de moco que también genera una especie de tapones a nivel de los bronquiolos y que puede empeorar la obstrucción. Y finalmente, los alvéolos, que sometidos a la presión del aire, que no sale, este proceso obstructivo, van a ir destruyéndose y se van a convertir en unas bolsas de aire a veces poco funcionales o van a destruirse y van a tener acúmulo de secreciones también. Entonces, estos tres son los mecanismos fisiopatológicos que ocurren a nivel del pulmón. Describiéndolos más, la obstrucción al flujo de aire, como les decía, es principalmente la expiración. Esta obstrucción va a generar lo que se llama una hiperinsuflación dinámica. ¿Qué es esto?
El aire ingresa en la inspiración, pero no sale en la expiración y hace que los alvéolos empiecen a sobredilatarse, empiecen a insuflarse. Y hace que sus paredes se adelgacen y en algún momento puedan romperse y se vuelvan como cavidades grandes que no van a poder ser funcionales, no tienen una adecuada irrigación y no pueden realizar un intercambio adecuado de oxígeno. Además de la obstrucción por la contracción del músculo liso por el proceso inflamatorio, existe, como les decía, aumento de secreción de moco, espesamiento de este moco, que hace que los tapones de este moco generen también más obstrucción. Y por último, al destruir las paredes alveolares, como les decía, estas paredes no están bien irrigadas y hay una alteración en la ventilación y perfusión, o sea, son alvéolos grandes, dilatados, hiperventilados, pero que no tienen una adecuada irrigación, por lo tanto no se puede realizar un intercambio gaseoso. ¿Por qué se produce la EPOC? Como hemos dicho, hay cierta predisposición genética, hay ciertos factores genéticos que predisponen a este problema. Dentro de los factores genéticos está el sexo y la edad. Es discretamente más frecuente en varones. Las edades extremas, bueno, ni tan extremas, se presenta más en adultos mayores, sobre todo estas enfermedades degenerativas, y puede haber un cuadro en niños, pero el desencadenante en este caso son las infecciones respiratorias. Hay ciertas enfermedades como el asma, más que el asma, la hiperreactividad bronquial, que pueden predisponer también a que se genere obstrucción bronquial. Y se ha descrito la situación económica, el vivir en ciudades con alta contaminación, no solamente de tabaco, sino de smog, de tierra, de humo, el cocinar en la leña, por ejemplo, son factores de mayor riesgo. Otros factores ambientales, ya hemos dicho, el humo del tabaco, el principal, exposición a laboral, contaminación de interiores, el uso de estufas, por ejemplo, en habitaciones cerradas, sin una adecuada ventilación. Y también se ha asociado como parte el envejecimiento de la población. A medida que la población sobrevive a edades más extremas, genera que pues el pulmón que ha estado sometido a estos tóxicos pueda generar un proceso de inflamación y degeneración. Bien, como habíamos dicho, dentro de las enfermedades propias de la EPOC está la bronquitis crónica y el enfisema. Vamos a describir la bronquitis crónica. La bronquitis crónica en realidad es un cuadro de larga data en el cual hay un proceso bronquial, un proceso inflamatorio bronquial de largo tiempo. Clínicamente se va a definir por la presencia de tos productiva, tos productiva persistente, que va a durar en tiempo alrededor de 3 meses seguidos, consecutivos. Puede haber episodios en que hay una discreta remisión, pero nuevamente aparecen los episodios y por un periodo alrededor de 2 años. ¿Por qué se produce la bronquitis? Ya hemos dicho, son los mismos factores y principalmente está asociado a la exposición de irritantes ambientales. Los más importantes, el humo del cigarrillo, nuevamente, la inhalación de polvo, de humo, de empresas contaminantes ambientales. ¿Qué es lo que va a pasar? Básicamente los 3 fenómenos, la obstrucción de las vías aéreas, la hipersecreción bronquial y la alteración en el flujo, en el intercambio gaseoso. ¿Cómo ocurre esto? Ya hay 3 tipos de bronquitis. Usualmente es un proceso inflamatorio. En el caso de la bronquitis se va a caracterizar por un aumento en las secreciones. Esta tiene gran cantidad de secreciones. La bronquitis crónica simple es aquel que básicamente va a tener mucha tos. El proceso inflamatorio pues, genera obstrucción bronquial e irritación. No tanta secreción, pero mucha tos. La mucopurulenta es la que va a tener obstrucción bronquial, sibilancias, pero además va a estar acompañada de
gran carga de secreciones bronquiales, muchas veces sobreinfectadas con infecciones bacterianas. Y de hecho, el paciente va a tener cuadros recurrentes que dicen, no, estoy resfriada. Ay, y no, en realidad no son resfríos, sino es una reagudización de estos cuadros. Y la obstructiva que básicamente va a tener un gran flujo a limitación del aire y sin tantos síntomas como secreción bronquial o tos, ¿ya? Porque se produce el mismo factor, irritantes ambientales, tabaco, humo, polvo, van a producir que las vías aéreas generen una respuesta inflamatoria, ya que el inicio pues va a ser aguda, pero al estar continuamente expuestos más a estos factores genéticos hacen que esta inflamación se cronifique. Haya una continua contracción bronquial, una continua secreción mucosa y haga que posteriormente se deteriore el intercambio gaseoso. Las manifestaciones clínicas del EPOC usualmente pasan muchas veces desapercibidas porque el paciente les interpreta como cuadros respiratorios, cuadros gripales, que se van repitiendo a menudo, ¿ya? Y básicamente estos pueden irse repitiendo durante años y el paciente no presenta ninguna, no consulta o no presenta ninguna otra manifestación. Estos episodios usualmente van a manifestarse por tos con expectoración. El esputo, distintos colores, verde, purulento, amarillento, a veces con estrías de sangre. Cuando hay estos episodios va a haber sibilancias, obstrucción bronquial, disnea de ejercicio y la tos es más frecuente por las mañanas. Inicialmente estos episodios pueden durar 3 meses y se van presentando por un periodo de 2 años y en ocasiones después se hacen casi continuos. Puede tener exacerbaciones mayores durante el invierno, que en el verano estar más tranquilo. A medida que avanza esto, si siguen presentando, usualmente va a acompañarse de cianosis. Y puede desarrollar, porque el pulmón ya está comprometido, una afección del corazón, ya que puede ser una insuficiencia cardíaca. Y se va a manifestar como fatiga, como disnea de esfuerzo, como edemas, ya, y esto producido ya por un daño pulmonar y secundariamente un daño a nivel cardíaco. Entonces, la típica facies del paciente con bronquitis crónica es esta, es un paciente, usualmente es obeso porque por la disnea, por la tos, es un paciente que no realiza mucha actividad física, es paciente sedentario. Va a tener una coloración, una facies abotagada, como siempre con sueño, porque retiene CO2, no ventila adecuadamente, ¿ya? Y va a tener esta dificultad y esta disnea, pero de aparición más tardía. Al inicio puede no tener disnea. Y va a aparecer esta facies de rostro azul. Por eso es que en algunos casos lo llaman el blue blooder o azul abotagado. Este paciente va a tener tos persistentemente. Como les digo, al principio va a haber episodios de remisión, exacerbación, se agarra un germen, pasa. Y después estos procesos se hacen continuos. Y la tos siempre va a ser con expectoración persistente y en ocasiones abundante. Si nosotros auscultamos su pulmón, vamos a auscultar que va a tener roncos, sibilancias, vamos a escuchar que hay mucha cantidad de secreciones en el pulmón. Vamos a tener cianosis periférica, también, no solamente central, y como les decía, mucha fatiga, debilidad, y este paciente además puede tener poliglobulia. Entonces, la edad media de aparición de los síntomas, 40, 45 años. Después de haber padecido de buenos años del problema, ¿no? Entonces, nuevamente acá, esta es la fase del paciente
cara redonda, abotagado, con cianosis distal y central, con mucha tos y expectoración, abundante, continua, casi todo el tiempo, y que a medida que avanza la enfermedad va a generar una disnea de esfuerzo y también puede generar una disnea paroxística nocturna por el compromiso cardíaco. En estos pacientes la radiografía de tórax va a tener una característica. Como se produce que los bronquios están llenos de secreciones y están con contracción bronquial, vamos a ver este acúmulo de secreciones en la radiografía, que van a como dibujar los bronquios en el espacio oscuro que representan los pulmones. A este dibujo de la trama de los bronquios se llama trama broncovascular. Entonces, normalmente se puede ver, pero cuando se ve mucho más allá, hasta incluso el tercio distal del pulmón, y hablamos aumento de la trama broncovascular y que indica es un proceso inflamatorio, aumento de secreciones en las vías respiratorias, en los bronquios. Aquí nuevamente, si usted ve las estructuras broncovasculares y ven, este va dibujando como si fueran hilitos todas las ramas de los bronquios, y si uno ve más de cerca se va así ver esto. Y es un proceso inflamatorio y una secreción tanto en alveolos como en vías respiratorias. Ya esto se llama aumento de la trama broncovascular. Estos pacientes en ocasiones pueden tener complicaciones, y una de las complicaciones que no es frecuente, pero que puede ser muy complicada, es la las bronquiectasias. ¿Qué son las bronquiectasias? Son dilataciones. Los alvéolos se dilatan, ¿no? Como ven, se van rompiendo las paredes y se van juntando y se hacen como bolsitas. Y estas bolsitas no pueden ya expandirse o contraerse. Y estas bolsitas se van llenando de secreción, distintos tipos de secreción. Ya, y como no pueden contraerse estos alvéolos, se van acumulando estas secreciones y hacen que después pueda sobreinfectarse con otro germen. ¿Ya? Y estas bronquiectasias a veces pueden vaciarse hacia un bronquiofuente y eliminarse hacia afuera, y característicamente van a tener abundantes secreciones, pero como estaban acumuladas en el pulmón, pues van a ser malolientes, a veces con estrías de sangre. Entonces, las bronquiectasias son eso, son dilataciones del tejido pulmonar. La bronquiectasia, si bien se asocia al EPOC, no solamente al EPOC, se puede asociar a la tuberculosis u otro tipo de infección pulmonar. Y la manifestación más característica es primero que el pulmón va a estar con áreas de bulas o como áreas redondeadas y destruido en gran parte. Y esto va a generar que el paciente tenga una mala ventilación pulmonar y genera que el oxígeno falte en los tejidos, o sea, va a ser un paciente con bajo peso, con anemia, disnea marcada, cianosis, y usualmente podemos tener esto, dedos en palillo de tambor o acropaquia por una hipoxia y una presencia de CO2 crónica. ¿Ya? El otro tipo de EPOC es el enfisema pulmonar. En este caso, no hay igualmente el mismo mecanismo, una dilatación de los alvéolos por obstrucción, pero acá estos no se llenan de secreciones, sino son como bulas, como bolsas de aire. Bolsas de aire. Y esto hace que al dilatarse así los alvéolos pierdan su capacidad funcional, no se pueden contraer y hace que queden así como bolsas que se llaman bulas. ¿Ya? Igualmente es una afección de evolución crónica. Se obstruye la vía pulmonar, principalmente a nivel del bronquiolo. Esto genera que el aire entra y no salga. El aire que entra genera presión aumentada, ya más además el proceso inflamatorio, que tiene proteasas y destruyen los alvéolos y se van a convertir como en bolsas
bolsas que se llenan de aire, pero que no es adecuadamente eliminado, y esas bolsas que se forman se llaman bulas y que pueden estar difusas a lo largo del pulmón. ¿Cuál es la principal etiología? En este sí, la principal etiología es el consumo de cigarrillo. El tabaco y otros contaminantes son los principales factores, porque van a liberar químicos que van a dañar los pulmones. ¿Ya? El daño es progresivo y a medida que pasa el tiempo esto va empeorando. Es más frecuente en varones, se desarrolla igual entre la cuarta y quinta década, pero los síntomas más pueden aparecer incluso años después. Entonces, de llegar de un pulmón sano, va a llegar a un pulmón que es como una bolsa que no es capaz de contraerse, ya por la formación de estas cavidades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué el tabaco tan relacionado? El fumar evidentemente activa un proceso inflamatorio a nivel de las vías respiratorias. Ya activan los macrófagos, los neutrófilos, etcétera, como hemos visto antes. Y estos van a tener una característica especial, liberan una serie de sustancias que se llaman las elastasas. Al activarse y de manera crónica, liberan las elastasas. Y las elastasas van a ser las que van a destruir en la pared alveolar y van a generar estas grandes bulas enfisematosas. Ahora, normalmente esto ocurre cuando uno tiene un resfrío, cuando tiene un cuadro respiratorio, se activan los macrófagos y se produce elastasa. Pero también tenemos una enzima que inactiva estas elastasas, estas proteasas, que es la alfa-1 antitripsina. Entonces, uno de los factores que puede colaborar a que se produzca un daño es la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que podría favorecer a que la elastasa genere el daño pulmonar. Ahí está también algún factor genético del por qué en algunas personas el fumar puede ser mucho más dañino que en otras. ¿Ya? Entonces, esto que las elactasas destruyan el parénquima va a producir que los alvéolos se dilaten, no estén adecuadamente irrigados, y esto haya que sean alvéolos que sean grandes, pero no irrigados, por lo tanto, que no pueden intercambiar oxígeno y CO2, y eso hace que no oxigenen bien la sangre igualmente, aunque los alvéolos están llenos de aire. Y esto va a generar que el paciente tenga cianosis, porque en la sangre va a estar más concentrado el CO2, y también por la sobrecarga del corazón, porque empieza a trabajar más para oxigenar la sangre que necesita los tejidos, genera también falla cardíaca. Entonces, las manifestaciones en este grupo de pacientes son un poco diferentes de la bronquitis crónica. Primero, acá hay disnea, y la disnea puede ser desde el inicio, ¿ya? Muy, muy manifiesta, una disnea de esfuerzo que se va haciendo progresiva. Estos pacientes tienen escasa, muy rara vez tienen tos, ya muy rara vez tienen expectoración, porque lo que más llena sus alvéolos es aire. Y van a ser unos pacientes más ansiosos, van a tener taquicardia, taquipnea, y al examen físico podemos encontrar una expiración prolongada, se va a notar como que respira más agitadamente, su frecuencia respiratoria, la expiración es más larga que la inspiración. Evidente van a tener hipoxemia, pero también hipocapnia, porque en esos alvéolos así grandes, llenos de aire, no se puede intercambiar adecuadamente, ¿no? Este grupo de pacientes, al no tener cianosis, se conocen como el nombre de pink puff, o pink expiradores, si quieren, rosados. ¿Qué vamos a encontrar en el examen físico? Pues esto, que es bien característico,
El patrón respiratorio de él es un poco diferente y va a tener una expiración prolongada. Entonces, inspira y expira como en 2 tiempos más de la inspiración. A la auscultación pulmonar, estos pacientes no van a tener roncus ni estertores. Usualmente lo que tienen son sibilancias. Y como no hay alvéolos funcionales, entonces se va a sentir como nada, puro aire. Entonces el murmullo vesicular va a estar disminuido. Ya la enfermedad más avanzada se va a asociar a pérdida de peso y masa muscular. Ya en la enfermedad avanzada puede aparecer cianosis, puede aparecer edema, y esto es relacionado principalmente a insuficiencia cardíaca. Una de las cosas que pueden tener los enfisematosos es lo que se llama el síndrome de rarefacción, a diferencia de la condensación que hemos visto en anterior, aquí se llama rarefacción. La rarefacción implica que es un tórax que está mucho más agrandado. Ya, si ustedes ven, miren, el diafragma está casi vertical. Y se ve que con los pulmones son negritos porque están llenitos de aire. Ya ocupan más allá de lo que uno esperara. Y esto le da al tórax un tórax como amplio, así se llama, tórax en tonel. Tórax en tonel. A la auscultación, si yo ausculto estos pulmones llenos de aire, es como si auscultara un globo. Entonces, si yo hablo, si el paciente habla, se va a escuchar como vibración del aire dentro de la cavidad pulmonar, porque prácticamente las paredes están destruidas. Y los ruidos respiratorios están ausentes. O el murmullo vesicular, que es el ruido respiratorio, no se va a percibir. En ocasiones puede haber sibilancias. Si hay mucho estrechamiento de las vías, puede haber sibilancias. Usualmente el paciente es un paciente un poco más mayor que el de la EPOC, del de la bronquitis, 50, 75 años. En estos pacientes la disnea es severa desde el inicio. Una disnea desde el inicio. La tos no hay, o es muy escasa, esporádica. Al tórax vamos a tener signos de rarefacción, es decir, tórax amplio con diafragma verticalizado, con hiperinsuflación pulmonar, están más insuflados, se ven los pulmones llenos de aire, ya el murmullo vesicular está ausente o disminuido y vamos a tener hipoxemia. Y la facies del paciente usualmente así es un paciente que está ansioso por aire, necesita aire, respira agitado y se ve rosado, a diferencia del bronquítico que es cianótico. En la radiografía, ¿qué vamos a ver? Como hemos visto, las costillas están horizontalizadas, porque el tórax es muy amplio. El corazón, como en un tórax amplio, se va a ver alargado, como si fuera no ancho, sino más largo. Y la curvatura habitual de la espalda también va a estar más acentuada, ¿ya? Porque el tórax se expande. Entonces, si nosotros comparamos, pues evidentemente son diferentes, aunque compartan el mismo mecanismo de producción. El abotagado azul o el bronquítico crónico, pues va a tener cianosis, tos, expectoración, va a ser un paciente obeso, va a ser un paciente con fatiga, con somnolencia diurna, se duerme, se siente, se duerme, un paciente que va a tener disnea, pero más tardía, finalmente es un paciente menos activo. Ya, en cambio, el paciente soplador rosado, pink puffer, es un enfisematoso, es un paciente que va a ser delgado, no es gordo, muy ansioso, rara vez está así como asomnoliento, muy nervioso, facies rosada, usualmente usa musculatura accesoria para respirar, o sea, tiene mucha disnea, no hay cianosis, sobre todo inicial, ¿ya? Y al respirar podemos percibir silbilancias, silbas, suena el pecho.
y prácticamente no tiene tos. Entonces, nuevamente los mismos, enfisema, inicia más tardía que la bronquitis crónica, son pacientes delgados con el tórax amplio, no tosen ocasionalmente, igual no escupen, pero sí tienen mucha disnea muy importante. No se enferman muy a menudo, más ansiosos, no tienen poliglobulia. En cambio, las bronquitis crónicas se van con poliglobulia, tienen un exceso de CO2, de PCO2, por lo tanto tienen cianosis. Cianosis importante de cara y extremidades. Tos con productividad alta, esputo copioso. Tos inicio con pausas, después es crónica, es persistente y usualmente son obesos, somnolientos. Ya hay una figurita, es el pink puffer, en el cual el paciente usualmente es así, está fumando, paciente agitado, con necesidad de aire, ansioso, empieza a usar musculatura accesoria para respirar, incluso posturas accesorias para que se llene de aire. La disnea es severa. Habla, pero frases cortas, generalmente es muy delgado, generalmente no tose y no tiene esputo. Y la radiografía va a ser un pulmón hiperinsuflado, un síndrome de rarefacción. En cambio, el bronquítico crónico, el blue brother o azul abotagado, es un paciente que tiene tos, es su principal característica, es un tosedor crónico y con expectoración, a veces abundante. En este caso, igualmente el aire entra y no sale, genera cierta dilatación, pero en este caso está lleno de secreción. Y eso hace que no se elimine, pero no haya un buen intercambio gaseoso y haya una retención de CO2 y haya una disminución de oxígeno. ¿Ya? Y eso genera que tenga cianosis el paciente y siempre esté abotagado, como lento. ¿Ya? Ahí están las dos figuras. Y bien, esos son los cuadros de bronquitis obstructiva y la bronquitis obstructiva crónica y enfisema que corresponden a los grupos de la CEPOC. Ahora vamos a ver las enfermedades del parénquima pulmonar y entre esas está la neumonía. La neumonía es un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar. Este se inflama por distintos factores, por ejemplo, la presencia de bacterias, que es lo más importante, infección bacteriano-viral que coloniza el epitelio y esto produce un proceso inflamatorio a nivel alveolar. Ojo, en este caso es un proceso inflamatorio a nivel alveolar que va a producir secreciones y va a generar un espacio del pulmón en el que no haya intercambio gaseoso porque está lleno de secreciones. ¿Ya? Y ese punto se llama condensación. Clínicamente, las neumonías van a manifestarse en su mayor parte, son secundarias a infecciones con fiebre. La fiebre es la manifestación más importante y si tenemos un pulmón que tiene un pedazo que no funciona, pues va a tener dificultad respiratoria, taquipnea y van a tener tos. La tos del paciente con neumonía puede ser tos incluso con estrías de sangre. A la auscultación vamos a encontrar una parte del pulmón que no ventila, ¿ya? Una zona como que se llama de condensación. Esto en caso de ser una neumonía de una parte del lóbulo. También existe otro patrón que se llama bronconeumonía, en el que hay múltiples focos difusos. ¿Ya? Esa es más propia del niño. Entonces, lo que se ve en la radiografía para hacer diferencia del síndrome de rarefacción es el síndrome de condensación. En estos casos, como les decía, hay una parte del pulmón que los alvéolos están llenos de secreción. Y esta produce, o a veces se tapa con secreción un buen bronquiofuente también, y produce esta característica de distribución ya en un lóbulo. Esta área va a verse como esto, como un área
un área clara, como un vidrio esmerilado, y resulta una neumonía condensante, así se llama. Entonces, el síndrome de condensación se va a caracterizar porque en el lado donde está condensado va a haber una menor movilidad del tórax, va a haber una disminución del murmullo vesicular. A la percusión vamos a encontrar mate en esta área y va a generar que la vibración vocal esté aumentando. Bien. Las neumonías usualmente requieren un tratamiento antibiótico endovenoso y requieren muchas veces el acompañamiento